Hola, buen día. Soy el profesor Rafael San Pedro y les doy la bienvenida a esta oportunidad donde juntos reflexionaremos sobre lo maravilloso que es la labor docente. Tendremos oportunidad para reflexionar sobre aspectos importantes que nos permita diseñar un proyecto de intervención donde podamos vincular principalmente las asignaturas de matemáticas, de lenguaje y comunicación, es decir, español y ciencias naturales. Aunque lo que hoy vamos a compartirles nos permite crear ambientes de aprendizaje para la vinculación de diferentes asignaturas que conforman la currícula básica de la educación primaria. Bueno, comencemos. Yo quisiera iniciar esta tarde, este día, esta mañana, en el momento en el que estemos visualizando este video, haciendo un análisis y al mismo tiempo una reflexión de lo que sucede en el aula, para que de esta manera podamos juntos visualizar la relevancia que tiene el trabajar al interior del aula. Estamos iniciando con la discusión de lo que serán tres principios ampliamente reconocidos como la base sobre la cual todos los docentes deberíamos diseñar ambientes de aprendizaje en las escuelas en el siglo XXI. Es decir, ambientes de aprendizaje que alienten a nuestros estudiantes a aprender de manera activa, a colaborar con sus compañeros y hacer uso de tareas significativas y materiales auténticos. Continuaremos con el análisis de algunos principios que se enfocan a factores cognitivos principalmente internos, pero también nos detendremos a reflexionar sobre las diferentes maneras con el cual nuestros estudiantes interactúan con estos factores ambientales. Los maestros necesitamos tomar en consideración estos principios a fin de diseñar planes de estudio, planificaciones, planes de clase, planes de proyectos de intervención pedagógica, que estos también tengan un enfoque de instrucción y que cada vez sea más pertinente y más efectivo. Trataremos de finalizar lo que abordemos el día de hoy a través de una reflexión también sobre las diferencias individuales y de desarrollo y la influencia de la motivación en el aprendizaje, esta parte emocional que cobra una relevancia significativa, sobre todo en estos tiempos en el que venimos de un aislamiento por la pandemia y de otras circunstancias que ponen en jaque tal vez el trabajo que los maestros desarrollamos en las aulas. Entonces, el considerar estas dos últimas áreas son muy importantes para el aprendizaje y para la instrucción. Bueno, yo quisiera que pudiéramos iniciar este primer momento de esto que vamos a compartir, revisando algunas ideas muy generales de lo que son las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Nos detendremos a reflexionar sobre el trabajo de esta mexicana académica Frida Díaz Barriga, que nos da luz sobre estos aspectos. Les iré presentando algunas láminas para que de esta manera podamos justamente ir reflexionando sobre estos aspectos y que de esta forma nuestra reflexión tenga razón de ser. Procuraré vincularla con el trabajo que desarrollo como docente de educación primaria, de educación básica en 5º grado. Eso lo hago por las mañanas, por las tardes soy el responsable de una escuela primaria vespertina, de la escuela primaria Aquiles Cerdán, y bueno, trataré de que lo que les comparta tenga esta referencia, tanto de maestro frente a grupo como de directivo. Bien, pues iniciemos con esta actividad. Vamos a reflexionar sobre la relevancia que tiene justamente
las estrategias de aprendizaje y de enseñanza. Aquí tenemos una definición muy básica. Las estrategias son los métodos, algunos autores también las consideran como técnicas, que se utilizan para conseguir o lograr un objetivo, y estas deben conjugar 3 elementos en su desarrollo. Primero, la misión de la institución. Por ejemplo, en el caso de la escuela de la que soy responsable, nuestra misión es que nuestros alumnos aprendan de manera divertida, de manera lúdica, y que esos aprendizajes los puedan aterrizar a su realidad inmediata. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito general. Por lo cual las estrategias que utilizamos están condicionadas por este propósito, por esta misión. Definiendo el tipo de persona, de sociedad, de cultura que la institución se esfuerza por cumplir y alcanzar. Otro punto es la estructura curricular lógica de las diversas materias, la dificultad de los contenidos y el orden que deben seguir. Aquí consideramos que la estrategia tiene que adecuarse justamente al enfoque de la asignatura. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, su enfoque es la resolución de problemas. Entonces, las estrategias tendrán que estar orientadas a plantear acciones que le permitan al estudiante enfrentar la resolución de problemas de su realidad inmediata. De la misma manera, el enfoque de la asignatura de lenguaje y comunicación, que tiene este carácter comunicativo y funcional, las estrategias deberán estar orientadas a favorecer justamente la comunicación oral, la comunicación escrita, la expresión de esas ideas que en conjunto dinamizan las oportunidades del desarrollo de un lenguaje cada vez más propositivo, cada vez más directo, y todo lo que esto implica. En el caso de las ciencias, el enfoque orientado al desarrollo de un pensamiento sistémico, ordenado, para que el estudiante pueda tener oportunidad de verificar todos esos procesos, todas esas etapas que el mismo método científico establece. Entonces, las estrategias tendrán que estar orientadas justamente a la predicción, a la observación, a la explicación. Y por último, punto 3, las posibilidades cognitivas de los alumnos y de sus actitudes. Las estrategias tendrán que considerar el nivel de desarrollo de nuestros estudiantes, el contexto en el que se encuentran, etcétera, etcétera, etcétera. Continuando con esto, sabemos que las estrategias didácticas están divididas en 2: estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Estrategias de enseñanza, las que el docente diseña y propone para mediar su clase. Y estrategias de aprendizaje son ese conjunto de elementos que le permiten al estudiante acceder al conocimiento, aplicar el conocimiento, reflexionar sobre el conocimiento y compartir el conocimiento, que en esencia es justamente el aprendizaje. Las estrategias de enseñanza de las cuales los docentes somos responsables son todos esos procedimientos que nosotros utilizamos para mediar el acto educativo. Y aquí nosotros podemos considerar operaciones físicas, acción física, pero también acciones y operaciones mentales, procesos cognitivos y metacognitivos que a través de lo que nosotros diseñamos, el alumno incorpora en este proceso de acercarse, de entender, de explicar el objeto de conocimiento. Las estrategias de enseñanza, Frida Díaz Barriga las categoriza en 3 grandes bloques. La primera, las estrategias preinstruccionales, es decir, las que se dan antes. Tal vez en una secuencia didáctica, estas podrían ser las actividades de inicio, que preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender. Aquí en esta oportunidad podríamos rescatar sus aprendizajes previos, diagnosticar al grupo, poner al grupo en situación para poder aprender lo siguiente,
Y todo este conjunto de estrategias estarán orientadas a favorecer el aprendizaje y los saberes conceptuales. En un segundo momento están las estrategias coinstruccionales, es decir, las que se dan durante el proceso de enseñanza y durante el proceso de aprendizaje. Aquí, estas estrategias apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de la enseñanza. Cubren funciones como la detección de información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, estructura de interrelaciones, entre otros aspectos. Aquí se favorece mucho la atención y la motivación. Generalmente podemos pensar que las estrategias coinstruccionales de enseñanza le permiten al alumno estar en contacto de manera práctica con el conocimiento que ya tiene, con el conocimiento que ya investigó, con el conocimiento que ya analizó y reflexionó tal vez. Y tenemos aquí, en un tercer momento, las estrategias postinstruccionales. Estas, de alguna manera, son las que en un tercer momento, que podría ser el cierre de la secuencia didáctica, se presentan después del contenido, se presentan después de que el alumno conoció y además hizo algo con eso que conoció, con eso que investigó, y ahora el alumno tiene oportunidad para tener una visión sintética de lo que conoció y aprendió, de lo que conoció y aplicó, y a su vez esto también en una actividad integradora que podría ser el presentar a través de una conferencia, de una puesta en común, etcétera, etcétera, el producto de aprendizaje que al mismo tiempo es la evidencia de aprendizaje. Aquí también tenemos una oportunidad para que el alumno, cuando presente su trabajo, pueda reflexionar sobre ello, hacer un ejercicio de autoevaluación, pero también de defensa pública de lo que está presentando, para que pueda ser enriquecido por sus mismos compañeros. Más adelante veremos algunas de estas acciones que permiten justamente vincularlas y relacionarlas. Existen estrategias para activar y usar los conocimientos previos, generar expectativas en los alumnos, que serían las preinstruccionales, ¿no? Pero también para mejorar la integración constructiva de los conocimientos previos, la nueva información, discursivas, de enseñanza directa, de enseñanza indirecta, ayudar a organizar la información nueva, promover una enseñanza situada y diseñar documentos académicos que cada vez el alumno pueda tener oportunidades del desarrollo de esa expresión escrita, cada vez incorporando más elementos conceptuales muy específicos de áreas, por ejemplo, como la ciencia, que maneja conceptos muy básicos específicos. Aquí tenemos algún ejemplo de estas estrategias que de alguna manera dan cuenta de lo que podemos nosotros utilizar, ¿no? Discusiones guiadas, organizadores previos, analogías, discurso docente. Recordemos que todo este conjunto de estrategias son las que el docente utiliza en los procesos de mediación de su clase. Es decir, las que utiliza para dar el tema, para presentar el tema, para involucrar a los alumnos, para motivarlos, para incluirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las estrategias también están categorizadas y orientadas para que permitan que el alumno consolide ese aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos mentales que el estudiante sigue y utiliza para aprender. Son diversas secuencias de operaciones cognitivas y procedimentales que el estudiante desarrolla en esas ideas de Ferreiro para procesar la información y aprenderla significativamente. Para que el alumno, desde estos procesos metacognitivos, sepa cómo es que está aprendiendo y tenga control también de su aprendizaje. En esta categorización y clasificación de las estrategias podemos encontrar que hay estrategias para que el alumno adquiera, interprete, analice, razone, comprenda, organice y comunique todos estos aspectos que darán cuenta de que el alumno está aprendiendo.
de que el alumno está en condiciones de obtener información, de obtener conocimiento, de aplicar ese conocimiento, de darle una oportunidad a aterrizarlo a su realidad inmediata para que esto pueda tener oportunidad de que el alumno pueda analizar y razonar lo que está aprendiendo, lo que está conociendo. Esta es una lista de algunas estrategias para cada uno de estos momentos. Si hablamos de adquisición, bueno, tomar apuntes, copiar algo que el maestro presentó en el pizarrón, tal vez un esquema, tal vez un mapa mental, un mapa conceptual, ¿no? El utilizar fuentes documentales, el utilizar bases de datos, todo lo que le permita adquirir información. La investigación, sin duda, es una de las principales estrategias para la adquisición. En la interpretación, bueno, será la aplicación de modelos para interpretar situaciones, llevando, por ejemplo, a la práctica aquello que el alumno ya conoció. Vamos a imaginar que él conoció, por ejemplo, un instructivo en la asignatura de lenguaje y comunicación. Y entonces este instructivo que él sabe ya realizarlo, que sabe cuál es su función directa, él va a tener oportunidad de que ese instrumento no solo, perdón, de que ese instructivo no solo lo pueda diseñar, sino que también le permita realizar alguna actividad paso a paso según ese instructivo. Las estrategias para el análisis y el razonamiento permiten investigar, resolver problemas, plantear también problemas y utilizar diferentes niveles de conocimiento que podrían ser estos, los cuales propone, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, ¿no? También las estrategias permiten la comprensión y la organización y la comunicación. Entendiendo la comunicación como el compartir lo que yo ya he conocido, lo que ya he hecho con eso que conozco y que ahora lo comparto con mi clase, con otros grupos, con mi familia, con mi comunidad, y que esto puede ser la expresión oral, la expresión escrita, pero también sabemos toda la gama de posibilidades que tiene el estudiante para compartir todo esto, para comunicar todo esto que él ha aprendido. ¿Cuál es el papel del docente en la promoción de las estrategias de aprendizaje? Bueno, el docente lo vamos a analizar más detalladamente, ¿no? Cuando lleguemos a la reflexión de qué es lo que sucede en el aula a partir del uso de estas estrategias, por ejemplo. Bueno, será vigilar su pertinencia, que se impartan de manera explícita, siempre apoyadas por otras como la enseñanza directa, el modelaje y el moldeamiento. Vigilar que los estudiantes aprendan a autorregular su uso con el manejo consciente de cuándo, cómo y por qué de su empleo. Si el estudiante está utilizando una estrategia que le va a permitir ese análisis, esa síntesis de aquella información que previamente investigó, va a ser muy importante que el proceso de mediación del docente le permita libertad para esa interpretación, para esa conceptualización que el estudiante está teniendo de conceptos que incluso en algunos momentos pueden ser muy abstractos para él. Lograr concientizar a los estudiantes de sus destrezas académicas, que éstas de alguna manera lo identifican como persona, lo definen como persona y que además potencializan las motivaciones ante el estudio, incrementando su interés y su esfuerzo. Y que también se conjunten de forma apropiada estas estrategias que permitan reforzar la transferencia a un amplio rango de tareas y de tipos de materiales educativos. Todo esto siempre considerando un enfoque situado que le permita al estudiante aterrizarlo en su realidad inmediata, que esa estrategia que le permitió aprender a partir de la estrategia del docente que le dinamizó esas oportunidades para conocer, llegue a un punto en donde lo pueda aterrizar a su realidad inmediata, por supuesto. Estas son algunas actividades que puede emplear el docente para la promoción de estrategias de aprendizaje.
Recuerden, las estrategias no están definidas a una asignatura en especial. Se diversifican, se flexibilizan, se articulan y podemos vincular a través de la transversalidad varias asignaturas. Y esto nos lleva justamente a la exposición y actividades guiadas, a la discusión de trabajos en equipos cooperativos, la selección y enumeración de problemas identificados, ilustración y análisis de casos, revisión y crítica de textos y la supervisión y retroalimentación correctiva y mensajes referidos a los procesos de aprendizaje del alumno. Cuando el docente se percata de que su proceso de mediación requiere de estrategias que él, como responsable de la clase, debe utilizar, la orientación que tenga justamente esta elección de estrategias garantizará las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Estas son algunas notas finales sobre las estrategias de aprendizaje. Se requiere de enseñar a los alumnos cómo aprender y procesar el conocimiento. Fíjense, en muchas ocasiones los maestros le exigimos al estudiante que aprenda, que comprenda, y a veces solicitamos esto como una exigencia, sin darnos cuenta que tal vez no le hemos enseñado a entender, tal vez no le hemos enseñado a atender para entender posteriormente, para explicar tal vez al final, ¿no? Esto hay que considerarlo. El docente puede inducir el desarrollo de estrategias de aprendizaje efectivas a la vez que enseña el contenido de su materia. Es decir, el papel protagónico del docente como mediador para el uso y desarrollo de estas estrategias van a garantizar la creación de ambientes favorables de aprendizaje donde el aula se convierta en un espacio que además de lúdico, que además de informal, pueda brindar todas las condiciones para que las estrategias utilizadas tanto por el docente como el alumno puedan tener oportunidad de convertirse en experiencias de aprendizaje significativo. Las estrategias flexibles, modificables por el docente y el alumno, dependiendo de las demandas de tarea, siempre van a garantizar ese éxito. Sabemos que ahora los docentes todos los días debemos de hacer una reflexión sobre lo que fue nuestra clase y valorar justamente la pertinencia, la eficiencia y la eficacia de esas estrategias y modificarlas y cambiarlas si es que los resultados no son los que hemos esperado desde el enfoque de nuestra planeación, desde el propósito general de nuestra planeación. Bueno, estas son algunas referencias. Yo les decía que principalmente Ferreiro y Díaz Barriga se consideran como pioneras en este caso de lo que nosotros hasta este momento hemos considerado como estrategias. Es importante tener la idea de lo que es una estrategia tanto de enseñanza como aprendizaje, porque esto ahora vamos a vincularlo a lo que sucede en el aula, a cómo es que aprenden los alumnos, pero considerando tal vez que el docente, una de sus principales actividades y acciones sea justamente el elegir una estrategia adecuada, el elegir un conjunto de acciones que pueden integrar la estrategia para que nuestros alumnos aprendan. De esta manera, yo considero que es importante el que nos detengamos a reflexionar si los docentes podemos justamente tener la oportunidad de vincular el trabajo a lo que nuestros alumnos son, a lo que nuestros alumnos desarrollan, y revisar lo que sucede al interior del aula siempre será una gran oportunidad para mejorar nuestra propia práctica. Entonces ahora nos vamos a detener en esta revisión justamente de estos aspectos de lo que sucede en el aula.
¿cómo es que aprenden nuestros alumnos? Bien, en este primer apartado, ¿cómo es que aprenden las niñas y los niños en el aula? Vamos a ver una serie de momentos, de características, de condiciones que iremos comentando. Lo primero, como ya lo hemos considerado, es que nuestros estudiantes participen en este proceso de enseñanza y aprendizaje de manera activa, porque el aprendizaje requiere de la participación dinámica y constructiva del estudiante. Imaginemos que nuestra clase es tediosa, monótona, tradicional. Tal vez no tendríamos oportunidad para que el alumno pueda utilizar estrategias que dinamicen ese proceso de aprendizaje. En el siglo XXI, la participación social, entendido desde la perspectiva de las ideas de Vygotsky, que nos indica, que nos muestra la importancia que tienen las interacciones sociales para favorecer el aprendizaje, el desarrollo de ciertas habilidades. También consideremos, por ejemplo, lo que Noam Chomsky nos menciona como procesos de socialización para la adquisición y desarrollo del lenguaje. La participación desde esta característica, donde el aprendizaje es primordialmente considerado como una actividad social, y para que esto ocurra, debemos de tomar en cuenta que es fundamental que el alumno participe en esa vida social de la escuela, en donde la comunicación asertiva, donde la comunicación directa, transparente, crítica, le permita al alumno que esos procesos de socialización tengan una razón de ser. Aquí es importante reflexionar desde esta perspectiva de la participación social, todo lo que perdimos cuando estuvimos en los procesos de aislamiento por la pandemia, todo lo que se perdió, todo lo que todas las pausas que en el desarrollo integral del estudiante se quedaron ahí pendientes, justamente porque desde la participación social no hubo esas oportunidades. Que en el aula las actividades sean significativas. Sabemos que todos aprendemos mejor cuando participamos en las actividades, sobre todo en actividades que percibimos como útiles en la vida cotidiana y que culturalmente son relevantes. Más adelante vamos a ver un video que nos va justamente a dar un fragmento de un video que nos va a dar esta idea de lo que son las actividades significativas y que culturalmente son relevantes. Relacionar la nueva información con los conocimientos previos. Hablábamos hace un momento cuando revisábamos las estrategias preinstruccionales, si lo alineamos con las actividades de inicio, en donde el docente diseña estrategias de enseñanza para recuperar lo que el alumno ya sabe, para recuperar la manera en cómo el alumno procesa la información. Todo esto nos va a permitir alinear, empalmar y articular estos dos tipos de información. El nuevo conocimiento es construido sobre las bases de lo que ya se entiende y de lo que ya se cree. Y los alumnos no llegan al aula sin saber nada, pero de repente los docentes utilizamos frases lapidarias como la siguiente: no, es que este alumno no sabe nada, no, es que vienen del grado anterior y no saben nada. Nosotros estamos perdiendo oportunidades significativas cuando ese tipo de comentarios o de frases se quedan ahí, tal vez rondando el clima de un ambiente que tal vez no va a ser favorable para que los estudiantes aprendan. Aquí viene lo importante. ¿Qué diferencia al docente de cualquier otra persona que pueda dar información o que pueda compartir conocimiento? Bueno,
el uso de estrategias. Las de estrategias entendidas como herramientas que el docente utiliza y que el alumno también utiliza para garantizar este aprendizaje. El empleo de estrategias efectivas y flexibles ayudan al estudiante a entender, razonar, memorizar y resolver problemas. Fíjense en esto. A entender, razonar, memorizar y resolver problemas. A veces la idea de este concepto de memorizar pareciera que ya no tiene vigencia en pleno siglo XXI. Sin embargo, recordemos que estos procesos de memorización no están relacionados con los actos mecánicos que a veces no tienen sentido, sino de los procesos neuronales que nuestro cerebro desarrolla en áreas específicas del cerebro donde se encuentran aspectos para la memoria a corto y largo plazo que nos permiten relacionar todo eso que vamos conociendo. Se refiere justamente a eso. La autorregulación y reflexión. Aquí los estudiantes deben saber cómo planear y monitorear su aprendizaje. Y eso lo pueden hacer también a través de ciertas estrategias, de ciertos instrumentos y herramientas. Por ejemplo, un instrumento de evaluación. ¿Cómo el alumno puede garantizar que el producto de aprendizaje que va a realizar cumpla con los criterios establecidos por el docente para garantizar un aprendizaje amplio, un aprendizaje que considere, por ejemplo, el análisis y la reflexión? Si nosotros no le damos al estudiante el instrumento de evaluación de carácter formativo al inicio de la clase y se lo damos al final, él nunca tuvo oportunidad para planear y monitorear su propio aprendizaje. Pero si el alumno, desde que inicia la clase, como actividades, como estrategias preinstruccionales, el docente proporciona y explica la herramienta de evaluación, el alumno sabe que debe de considerar el trabajar de manera colaborativa, el ser solidario, el compartir ideas, el escuchar a todos, el mantener una actitud responsable y proactiva, va a garantizar un mejor aprendizaje y que además su producto debe ser entregado en tiempo y forma, debe tener sustento bibliográfico, debe de haber sido entregado con los materiales que se sugirió, que pueden ser materiales de reciclado, etcétera, etcétera, etcétera. La autorregulación del aprendizaje del alumno puede estar de la mano del uso de ciertas herramientas, en este caso las que les comentaba, y entonces tener oportunidad para determinar sus propias metas de aprendizaje y al mismo tiempo corregir sus errores. Reestructurar el conocimiento previo. En estas oportunidades cognitivas y metacognitivas que el alumno tiene como desarrollo de esas habilidades del pensamiento, en algunas ocasiones ese conocimiento previo puede obstaculizar el aprendizaje nuevo. Tal vez esas ideas erróneas que se tengan de ciertos contenidos pueden limitar, obstaculizar lo que ya se sabe, perdón, lo que se va a conocer y lo que se va a aprender como conocimiento nuevo. Los estudiantes deben aprender cómo resolver estas inconsistencias internas y cuándo es necesario reestructurar esos conceptos preexistentes, lo que ya tiene él como información previa que va a enriquecerse con los nuevos conocimientos, con la nueva información. Comprender más que memorizar. Creo que esto siempre ha sido un reto para nosotros los docentes. Se aprende mejor cuando el material está organizado alrededor de explicaciones y principios generales, por ejemplo, a través del uso de una estrategia, que cuando se basa en la memorización de hechos aislados y procedimientos. Aquí, por ejemplo, vamos a reflexionar y vamos a tratar de recordar todos los elementos que nos hicieron tal vez aprendernos de memoria, todos los elementos de la tabla periódica que en la secundaria nos aprendimos y que ahora
tal vez ya no utilizamos de una manera práctica. Solo nos los aprendimos y solo los memorizamos. Más específicamente, los memorizamos para que el día del examen pudiéramos evidenciar que teníamos conocimiento de todos los elementos, pero que tal vez nunca más los volvimos a utilizar. Aprender a transferir. El aprendizaje se torna más significativo cuando las clases, cuando las lecciones se aplican a situaciones de la vida cotidiana. Hace un momento, cuando reflexionábamos sobre el uso de estrategias que permitan, por ejemplo, desde lo postinstruccional, que sería el compartir nuestro producto de aprendizaje, compartir nuestra evidencia de aprendizaje, defenderla, defender lo que estamos compartiendo, someterla a ese análisis de nuestros compañeros, nos va a dar también esta oportunidad de enriquecer a través de la transferencia el conocimiento que ya tenemos. Volvamos a recordar estos tres momentos: conocer, hacer algo con lo que ya conocemos y compartirlo, transferirlo, llevarlo a la realidad. Y aquí no podemos dejar de considerar justamente el aprendizaje situado, que es considerar el contexto como el punto de partida del nuevo conocimiento, pero también el punto de llegada del conocimiento enriquecido. Dar tiempo para la práctica. Muchos académicos están considerando que la parte más importante del proceso enseñanza-aprendizaje es justamente esa etapa intermedia donde el alumno pone en acción sus saberes, pone en acción la aplicación de sus conocimientos en una práctica cercana a su realidad, en una práctica cercana a sus condiciones sociales, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Aprender es una tarea cognitiva compleja que no puede ser apresurada. Debemos de dar tiempo. Recuerden que todos nuestros estudiantes tienen un ritmo propio, particular, ¿no? Y que los docentes no nos estresemos con el tiempo, ¿no? A veces nos apresura el terminar, por ejemplo, la currícula establecida en un programa, porque a lo mejor al director se le ocurrió que como ya estamos en mayo, tenemos que llegar hasta cierto punto del programa, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual puede ocasionar en algunos casos situaciones no tan favorables para garantizar un aprendizaje significativo. Entonces, todo esto requiere un tiempo considerable y periodos de práctica para comenzar a construir experiencias en el uso, por ejemplo, del conocimiento matemático, en el uso del conocimiento del lenguaje y comunicación, en el uso del conocimiento científico. Diferencias de desarrollo individuales. Si nosotros los maestros no conocemos a nuestros alumnos y no sabemos cómo aprenden y qué deben aprender, entonces los planes que estamos diseñando están desfasados de esta oportunidad. Los niños aprenden mejor cuando sus diferencias individuales son tomadas en cuenta. Y esto no implica que a lo mejor tengamos que diseñar un plan para cada uno de los alumnos, que sería lo ideal, pero sí tal vez actividades que consideren estas diferencias individuales y que el docente en este conocimiento que tiene de sus estudiantes vaya estableciendo metas grupales, metas en equipos, metas individuales, para que cada uno de nosotros, cada uno de los estudiantes pueda ir avanzando en esta construcción de este conocimiento desde lo que cada uno de ellos es. Las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza crean ambientes de aprendizaje donde los alumnos estén motivados por aprender. El aprendizaje está fuertemente influido por la motivación del alumno, es decir, por los aspectos emocionales. La conducta y las afirmaciones de los maestros pueden motivarlos hacia el estudio. Si cada docente construye una imagen positiva del grupo
y constantemente está en esta idea de fortalecerla, entonces los estudiantes van teniendo una perspectiva propia diferente. Por ejemplo, les comento aquí, cuando yo paso lista todos los días por la mañana, después de haber hecho algunas actividades de motivación física, en lugar de que los alumnos digan presente, levanten su mano y digan presente, cada alumno, cada alumna se levanta y cuando escucha su nombre dice, soy único y maravilloso, soy única y maravillosa. Y esto es todos los días, con la finalidad de que, por ejemplo, desde un enfoque de lo que es la programación neurolingüística, los alumnos puedan incorporar en sí mismos esta idea de que realmente son únicos y de que realmente son maravillosos. Y de que cambiemos la perspectiva de que los alumnos tengan que ir a la escuela porque los alumnos quieran ir a la escuela, a aprender, por supuesto. Bien, una vez que hemos revisado lo que sucede al interior del aula, todas estas condiciones que van de manera muy estrecha, muy ligada con lo que son las estrategias, creo que tenemos ya condiciones que nos van a permitir justamente entender cómo es que debemos de diseñar un plan que considere el conocimiento de los alumnos, el mantenerlos motivados, el crear ambientes favorables para aprender, el que las actividades que se propongan a través del uso de estrategias adecuadas para lo que pretendo, el que consideremos estrategias para el inicio, que serían las preinstruccionales, estrategias para el desarrollo, que serían las coinstruccionales, y estrategias para el cierre, que son las estrategias postinstruccionales. Todo esto nos da pauta justamente para garantizar mejores oportunidades para nuestros estudiantes. Pero ahora tendríamos que preguntarnos, ¿por qué es importante vincular las asignaturas? En este caso, ¿por qué es importante no fragmentar el conocimiento de matemáticas y que primero sea la clase de matemáticas y después la de español y después de las de ciencias? Es importante que nosotros, por ejemplo, consideremos que nuestro trabajo debe de estar orientado al desarrollo de competencias, ¿no? Miren, por ejemplo, sabemos que la planeación didáctica es el elemento fundamental de la práctica docente y que esto hace posible la pertinencia de los contenidos y del logro de los aprendizajes, ¿no? La selección de actividades y de estrategias didácticas de enseñanza y de aprendizaje, recursos, tiempo que se destinará, son factores que van a contribuir en su conjunto a alcanzar los propósitos educativos, ¿no? Entonces, en el diseño de las actividades, se sugiere que se consideren las evidencias que darán cuenta del desempeño del alumno. Eso lo debemos de tener súper claro desde el principio. ¿Qué es lo que el alumno va a construir para que tengamos una evidencia del desempeño de los estudiantes? Los aprendizajes esperados definen con claridad y precisión lo que se espera que los alumnos aprendan en términos, fíjense aquí, de saber hacer y de saber ser. Es decir, conocer, hacer y compartir, ¿no? Por ejemplo. Por lo que deben estar presentes en el diseño de las estrategias didácticas. Estos son enunciados que incluyen los contenidos básicos que el alumno debe aprender para acceder a conocimientos cada vez más complejos en un contexto de aprendizaje favorable. Todo esto revelan conceptos, habilidades y actitudes que las actividades de aprendizaje deben de desarrollar. Además, establecen los aportes esenciales para el desarrollo personal, social y académico de los estudiantes en los diferentes niveles educativos. Ahora, esto es importante, ¿no? Porque asimismo, fíjense, los aprendizajes esperados constituyen un referente fundamental para la evaluación. Ya hablamos de eso, ¿no?
pues permiten ubicar el grado de avance de los alumnos tanto en lo individual como en lo grupal para ajustar y orientar las estrategias didácticas a las necesidades particulares de los alumnos. Es lo que veíamos en este último punto de considerar las diferencias individuales. Por ello, es a través de la revisión que hacemos nosotros los docentes de los programas de estudio que identificamos esas adecuaciones que debemos realizar de acuerdo a las características particulares de los alumnos y el contexto. Recordemos que los programas siempre son una referencia flexible para que el docente pueda hacer los ajustes pertinentes para que se adecúen a ese tipo de alumnos que tenemos. Por eso, cuando observamos que en las redes hay planeaciones ya diseñadas para el tercer trimestre o para cualquier otro trimestre, la pregunta obligada sería, ¿cuándo esas personas que diseñaron ese plan vinieron y conocieron a mis alumnos? Porque a lo mejor están diseñando planes para no sé qué tipo de alumnos, porque mis alumnos tienen este contexto, tienen estas características, tienen estas condiciones socioculturales que los hacen diferentes, ¿no? Entonces, con estas referencias, los aprendizajes esperados constituyen la base a través de la cual se logra el desarrollo de las competencias para la vida y con ellas el perfil de egreso de la educación básica. Por ello, yo considero que es importante al inicio de las actividades, fíjense, por ejemplo, en las actividades preinstruccionales, informar a los alumnos qué se pretende alcanzar para que ellos puedan identificar si alcanzaron o no el aprendizaje y en qué medida. Y también les decía, desde el principio podemos darles el instrumento de evaluación para que ellos tengan oportunidades de autorregulación y de monitoreo de su propio aprendizaje, que es justamente el enfoque formativo de la evaluación. Para lograr los aprendizajes esperados, la planeación de actividades que decidamos los docentes deberá considerar la movilización de saberes, ¿no? Esto lo vamos a ver ahorita con calma. Saber hacer, con saber y con conciencia del efecto de este hacer, los cuales se manifiestan tanto en situaciones comunes de la vida diaria como en situaciones complejas, lo que contribuye a visualizar un problema, emplear los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlo en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que falta. Entonces, la pregunta obligada sería, ¿qué es una competencia, no? Entonces, una competencia implica un saber hacer, que son las habilidades, con un saber, que es el conocimiento, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, que son los valores y actitudes. La manifestación de una competencia revela la puesta en práctica de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en contextos y situaciones diversas. Por esta razón se usa el concepto movilizar conocimientos o movilizar saberes. La movilización de saberes, de estos tres que ya les decía, saber hacer, con saber y con conciencia del efecto de ese hacer, se manifiesta tanto en las situaciones comunes de la vida diaria como en situaciones complejas y ayuda a visualizar un problema. Emplear los conocimientos pertinentes para resolverlo es el gran reto. Reestructurarlos en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que hace falta, ¿no? Es decir, que nos permitan la movilización de saberes, resolver un problema de la vida cotidiana de distinto tipo. Un problema científico, un problema matemático, un problema de lenguaje o de comunicación, un problema cotidiano. A través de la revisión minuciosa de los planteamientos pedagógicos presentes en los planes que estemos utilizando, los planes vigentes, por ejemplo, los docentes podríamos identificar el enfoque, los propósitos, los aprendizajes esperados que se pretenden lograr, las propuestas de trabajo y además las sugerencias didácticas, así como los referentes y herramientas para la evaluación por nivel educativo, campo formativo, asignatura que le permitan desarrollar la planeación didáctica. Todo esto que les acabo de mencionar solo es un punto de referencia para entender cómo es que vamos a construir justamente esas oportunidades de articulación
no únicamente de las asignaturas, sino la articulación de los saberes, que en este caso es lo relevante, para no fragmentar, para no quedarnos únicamente con saberes conceptuales que favorecen el conocer algo, ¿no? El tener información, el tener datos. Ok, y después, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Hacia dónde los llevamos? ¿Hacia dónde los conducimos? Entonces, ahora yo creo que será pertinente, por ejemplo, detenernos para juntos diseñar un proyecto de aprendizaje, un proyecto de intervención, el cual esté orientado justamente a esto que les comento, ¿no? Vamos a revisar con detalle esto. Bien, tenemos aquí el proyecto de intervención educativa. ¿Por qué intervención? ¿Por qué no de enseñanza? Miren, el principal papel de los docentes en el siglo XXI ya no es enseñar, sino intervenir. Y para intervenir necesitamos conocer al otro, en este caso a nuestros alumnos, porque la enseñanza puede no tener como punto de partida el conocimiento del otro. Yo puedo ir a cualquier grupo de cualquier otra ciudad y llegar y dar una clase y mis alumnos conocen y aprenden, pero a lo mejor eso que diseñé no es lo más pertinente porque no los conozco. Y ahora, entonces, los documentos rectores, por ejemplo, lo que la ley general de educación indica como acción del docente es justamente la intervención pedagógica, la intervención educativa, que toma como punto de partida un diagnóstico para conocer al estudiante, para que lo que diseñemos esté completamente aterrizado a lo que es el estudiante. Aquí quisiera detenerme solo un poquito para hacer esta analogía. Miren, les voy a leer rapidísimo. Esto nos va a servir como referencia para reconsiderar el papel protagónico que tiene el docente en el diseño, en la selección de un plan que considere estrategias para la enseñanza desde una perspectiva para el desarrollo de competencias, para el desarrollo de habilidades, para el desarrollo de capacidades que movilice saberes. Miren, un andariego observó que algunos hombres se afanaban. Se acercó a uno de ellos y le preguntó, ¿qué haces, buen hombre? Me desplomo para traer estas piedras y colocarlas una encima de otra. Es tan difícil, estoy cansado y harto. Se acercó un segundo hombre y volvió a formular la cuestión. ¿Qué haces, buen hombre? Traigo estas piedras y hago un muro, no sé para qué. Un tercer hombre, con aire sonriente y satisfecho, estaba allí. El andariego se le aproximó para indagar. ¿Qué haces, buen hombre? Construyo una catedral. Ahora vean el siguiente. Un andariego observó que algunos profesores se afanaban, se acercó a uno de ellos y le preguntó, ¿qué haces, buen maestro? Me desplomo para traer estos oficios, es tan difícil, estoy cansado y harto. Se acercó a un segundo profesor y volvió a formular la cuestión. ¿Qué haces, buen maestro? Vengo a apoyar esta escuela, no sé para qué, si no aprenden. Un tercer docente, con aire sonriente y satisfecho, estaba allí. El andariego se le aproximó para indagar. ¿Qué haces, buen maestro? Construyo el futuro de mi país. Bien, ahí se queda la reflexión. ¿Para qué debemos planificar? ¿Para el logro de aprendizajes esperados o para el desarrollo de competencias? Hace un momento les mostraba la diferencia entre un aprendizaje esperado y una competencia. Y aquí en este orden puse primero las competencias, que pueden ser capacidades, que pueden ser habilidades, y en un segundo momento los aprendizajes esperados. ¿Por qué? Porque si nosotros planificamos usando estrategias que permitan desarrollar competencias,
casi de manera automática, los aprendizajes esperados se logran. Pero si hacemos las cosas al revés, y ya tenemos evidencia de ello, si nos enfocamos a que nuestro plan esté orientado a garantizar el logro de los aprendizajes esperados sin tomar en cuenta el desarrollo de las competencias, seguiremos enfrentando situaciones difíciles como esta de seguir reprobando evaluaciones estandarizadas, nacionales, internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero principalmente tener pocas oportunidades para que el alumno pueda explicar desde la transferencia de su conocimiento a la realidad lo que realmente aprendió. Ese es lo que nos debe de preocupar. ¿Qué son las competencias? Ya explicamos sobre ello. Miren, las competencias no son los conocimientos, no son las habilidades, no son las actitudes y los valores, sino la movilización y entrelace de estos tres aspectos. Y que además se evidencie desde la acción, es decir, desde la transferencia. La movilización de saberes conceptuales, la movilización de saberes procedimentales y la movilización de saberes actitudinales en conjunto, conceptual, procedimental y actitudinal, nos va a garantizar el desarrollo de una competencia siempre y cuando tenga razón de ser en una modificación conductual desde la evidencia de una transferencia del conocimiento de manera práctica en el contexto inmediato que tenemos. ¿Qué conocimientos? Los conocimientos disciplinarios, interdisciplinarios, conocimientos prácticos. ¿Qué habilidades? Cognitivas, metacognitivas de las que ya hablamos, sociales, emocionales, físicas, prácticas. ¿Qué actitudes? Adaptabilidad, mente abierta, curiosidad, confianza, responsabilidad, gratitud, integridad, justicia, igualdad, equidad. Todos estos aspectos que van entrelazados y que al final nos dan evidencia de que un saber es significativo porque se ha desarrollado una competencia y por ende se ha logrado un aprendizaje esperado. Miren, tenemos aquí este punto, este aspecto que de alguna manera nos permite justamente dar pauta a que el aprendizaje esperado es una referencia, pero tenemos que considerar los saberes que nos permitan interactuar, que sería la convivencia, la socialización, el conocer, el hacer determinadas habilidades, destrezas, medir, bueno, el poner en práctica lo que ya se conoció. Si seguimos esta ruta, entonces, después de haber interactuado, conocemos, después de que conocemos, hacemos algo con lo que ya se conoció y podemos medir, evaluar, mejorar, retroalimentar, autoevaluar, etcétera. Y si hemos llegado hasta este punto, entonces estamos en condiciones de ser. Y el ser entendido justamente como el logro de ese aprendizaje significativo. Si queremos resultados diferentes, no hagamos siempre lo mismo. Miren, esta idea de Albert Einstein cobra relevancia en el siglo XXI. Nos hemos dado cuenta que en muchas de las ocasiones en nuestro trabajo cotidiano en el aula, las actividades que realizamos son las mismas que se hacían en clases cuando nosotros estudiábamos la primaria y que no han cambiado mucho. Las escuelas siguen organizando los grupos por filas, por tamaños, en algunas se siguen separando por una fila de niñas, una fila de niños. Es decir, estamos tal vez llenos de procesos que en pleno siglo XXI no han sido tan relevantes, ¿no? No han sido tan importantes en esto que hemos estado comentando. Entonces, la frase de Albert Einstein nos deja abiertas todas las posibilidades para pensar que si nosotros queremos
resultados diferentes. Tenemos que apartarnos de esas ideas, tal vez ideas caducas, tal vez ideas tradicionales, que a lo mejor en su momento funcionaron, pero que ahora ya no tienen sentido. Voy a continuar esto con lo siguiente, miren. Les voy a compartir aquí. Nos quedamos en esto de los resultados diferentes y quisiera que observáramos lo siguiente. ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué les parece que en lugar de repetir, tratamos de entender? Es momento de un cambio, que en la escuela ya no nos hagan repetir las cosas, sino que nos enseñen a pensar, a reflexionar y a entender. Eso es aprender a aprender. Eso es el nuevo modelo educativo. Ingresa a www.gov.mx/nuevo modelo educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo. Primero el presente, primero los niños. Secretaría de Educación Pública. Bueno, eso que acabamos de observar es un video que sirvió como promoción del modelo educativo vigente a partir del 2017. Ese video muestra en 2 momentos, dura menos de 1 minuto, pero muestra en 2 momentos lo gris de una clase tradicional y el color de una clase activa. Y donde lo principal, dice el alumno, la alumna que está narrando el video, que dejemos de memorizar, pero la memorización entendida como lo repetitivo mecánico, que no tiene razón de ser en ocasiones, para que ahora en la escuela tratemos de entender, tratemos de reflexionar, tratemos de pensar. Pensar, entender y reflexionar son puntos de llegada que en ocasiones los docentes obviamos y que los tenemos presentes, pero solo como exigencia para los alumnos. Es decir, les decimos, pues, ¿qué no entendiste? A ver, ¿por qué no entiendes? Pero no le hemos enseñado a entender. Les decimos, piensa cuál es el resultado, pero no les hemos enseñado a pensar. Y también les exigimos que reflexionen, pero no les hemos enseñado a reflexionar. Si nosotros seguimos considerando estos aspectos como solo exigencias para que el otro lo demuestre, sin que nosotros a través de diversas estrategias de enseñanza garanticemos desde el enseñarles a pensar, desde el enseñarles a entender, desde el enseñarles a reflexionar, nuestras clases estarán apartándose de ese propósito fundamental establecido en el perfil de egreso, que es justamente considerar alumnos cada vez con mejores oportunidades. ¿Qué se propone para esto? ¿Qué se propone para que la clase sea diferente? Trabajar por proyectos. Y los proyectos toman como base elementos curriculares, el elemento ya establecido en los planes, en los programas, que es el marco curricular. Y tenemos que elegir los aprendizajes esperados. Sabemos que hay infinidad de formatos para la planeación. Yo les voy a compartir uno. Y nos vamos a detener aquí. Miren, en una idea básica de cuáles pueden ser estas estrategias de aprendizaje, que también pueden ser estrategias de enseñanza, tenemos una lista de 32 que seguramente en algún momento ustedes han utilizado.
la estrategia del cartel, del mapa mental, de la maqueta, ¿no? Vimos en el video que la maestra cambia de una clase gris ahora a usar estrategias como vimos la maqueta, vimos el experimento, vimos la exposición oral, vimos la dramatización, etcétera, etcétera. Esto es una lista muy básica de estrategias que nosotros podemos considerar para darles un sentido de enseñanza y que nuestros alumnos también las puedan utilizar para que sean estrategias de aprendizaje. Vamos a imaginar que el maestro ha diseñado un proyecto que vincula matemáticas, español y ciencias y utiliza el video para sensibilizar a los alumnos, para garantizar con ellos el deseo para poder aprender. Entonces el video es la estrategia de enseñanza. Pero tal vez una de las actividades que el maestro diseñó sea que los estudiantes puedan diseñar y crear ellos un video que sea la síntesis de su investigación o que narre a través de un podcast en formato de video lo que ha sido su proyecto de clase, ¿no? Entonces, la misma estrategia que es el video tiene orientación para ser utilizada en la enseñanza y tiene orientación para poder ser utilizado en el aprendizaje. El video puede quedar acomodado en el inicio si lo utilizamos como una estrategia preinstruccional, puede quedar en el desarrollo si lo utilizamos como una estrategia coinstruccional y puede quedar en el cierre si le damos una orientación con énfasis en una estrategia postinstruccional. Las estrategias pueden tener esta dinámica y esa flexibilidad para adecuarse a cada uno de los momentos de la secuencia didáctica. Ahora, ¿qué requisitos debe cubrir una estrategia basada en competencias? Por ejemplo, ser factible de trabajarse socialmente. Eso ya lo vimos. Algo que se debe de utilizar en el aula es justamente que deba de ser socialmente a través de las interacciones, ¿no? El trabajo colaborativo. Debe representar un desafío y apegarse a criterios de exigencia previamente definidos. Debe representar un desafío para los alumnos, para que no algún estudiante levante la mano y nos diga, maestra, maestro, ¿y esto para qué nos sirve? Productos elaborados deben ser socializados, comunicados y defendibles, que es el momento del cierre. El alumno ya lo finalizó, ya puso en práctica, ya hizo las transferencias de sus conocimientos a un objeto, a un producto de aprendizaje, entonces ahora se presenta, se socializa, se comunica, se defiende. Hay que ponerle un nombre atractivo al proyecto, ¿no? Si vamos a diseñar un proyecto, que enganche a los alumnos, despertando su interés, su curiosidad. Vean, aquí algunos títulos, ¿no? A manera de ejemplo. Medidas de tendencia central, si ese fuera el tema, el título de ese proyecto sería, ¿y tú estás a la moda o a la mediana? Si vamos con un tema de gravedad, podría ser, ¿a dónde se va la pipí de los astronautas? Si estamos trabajando con el cuento y todo lo que esto implica, el título tal vez sea, hagámosle al cuento. Si estamos hablando del calentamiento global, como ahora que hay calores intensos, podría el título ser, nos estamos asando. Posterior a la elección ya y registro de un nombre que enganche a los estudiantes, hay que redactar un propósito, porque el propósito es la yugular, la parte más relevante de la situación, ¿no? Es una síntesis apretada de todo el diseño. Y se redacta considerando 6 elementos. Un verbo en operativo, una estrategia, un contenido, una organización del grupo, el criterio de exigencia principal y el contexto. Se ve como muy abstracto, pero miren, este es un ejemplo de propósito. Les voy a leer el propósito. Elaborar una maqueta de la reproducción celular en equipos de 4 personas usando material de desecho y la presenta al grupo. El verbo es elaborar, la estrategia una maqueta, contenido reproducción celular, organización en equipo de 4 personas, criterios de exigencia usar material de desecho y contexto que la presente al grupo.
Así de sencillo se redacta un propósito. Ahora, ¿qué nos falta? Hay que redactar una secuencia didáctica que esté encaminada al logro del propósito. La secuencia didáctica es universal y además define como la serie de actividades metodológicamente organizadas desde la perspectiva, por ejemplo, de las estrategias para el logro de los aprendizajes esperados, pero también antes el desarrollo de una competencia. Y además considera el contexto de esa situación de aprendizaje, ¿no? Y se compone, ustedes ya lo saben, de 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre, pero va mucho más allá. Existen también diferentes modelos de diseño de secuencias didácticas. Yo les voy a compartir uno. Y después llegamos a el diseño de una evaluación cualitativa con enfoque formativo, considerando indicadores de proceso e indicadores de producto, porque los indicadores serán los elementos que nutran nuestros instrumentos de evaluación. Hasta este punto hemos observado que un proyecto considera algunos elementos claves que pueden ser el marco curricular, la secuencia didáctica y una estrategia de evaluación. Esta estrategia de evaluación es la que nos permite diseñar indicadores de proceso e indicadores de producto que podríamos abordar en otra sesión para poder dar oportunidad para que el alumno consolide este desarrollo de competencias y el logro de los aprendizajes esperados. De esta manera, nosotros ahora estamos en condiciones de presentar un modelo, un formato de planeación que de alguna manera integre todo lo que hemos hasta este momento observado. Entonces vamos a analizarlo, con esto vamos a finalizar y tenemos aquí lo siguiente. En este formato de evaluación, que es una propuesta de un servidor, tenemos el enfoque de las asignaturas, en esto de primer apartado que son los elementos curriculares para el desarrollo de un proyecto de intervención. Recuerden, los enfoques los comentamos. Si vamos a trabajar con matemáticas, es resolución de problemas. Si vamos a trabajar con lenguaje y comunicaciones, comunicativo y funcional, y las ciencias del desarrollo del pensamiento científico sistémico, por ejemplo, ¿no? La competencia se puede registrar aquí o se puede redactar. Podemos redactar nosotros nuestra propia competencia y también podemos registrar los aprendizajes esperados que ya están establecidos en los diferentes programas de cada uno de los grados. Hay un apartado para el nombre del proyecto, ya vimos qué características deben de tener. Un apartado para el propósito, cómo se debe de redactar un propósito, y después viene ya el apartado de elegir estrategias, ¿no? Estrategias para el inicio, que será orientado al desarrollo de saberes conceptuales, datos, información, etcétera, y de estrategias preinstruccionales. El desarrollo, que pondrá énfasis en el saber procedimental y en el desarrollo también y la puesta en práctica de estrategias coinstruccionales. Para llegar al cierre, que ya vimos que pone énfasis en lo actitudinal y en estrategias postinstruccionales. Las actividades pueden estar diseñadas a partir de los diferentes niveles de la taxonomía de Bloom, desde el más básico, que es conocer o recordar, pero principalmente conocer, al más elevado, que es crear, pasando por el análisis, la síntesis, la evaluación, etcétera, ¿no? Un apartado para registrar los recursos didácticos, para organizar el tiempo, que no se fragmenta, que no crea condiciones de separación de las asignaturas, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en las clases que yo diseño, en ocasiones las actividades de inicio las veo en 2 días, por ejemplo, lunes y martes. Las actividades de desarrollo también en 2 días, que sería miércoles y jueves, y el viernes para las actividades de cierre. Y entonces el inicio es lunes y martes, desarrollo miércoles y jueves y cierre viernes. Y eso lo registro ahí. ¿En dónde vamos a trabajar? ¿Cuál es ese ambiente de aprendizaje? El espacio contexto, puede ser el aula, la biblioteca, los espacios con los que cuenta la escuela.
y la manera en cómo vamos a organizar. Después de haber registrado mi secuencia didáctica, paso a este tercer momento dentro de mi planeación, que es la estrategia de evaluación. Para registrar los indicadores de proceso, que es durante el momento que dura la clase, que quiero que ese momento tenga, que los alumnos presenten, pues que sean solidarios, que muestren interés, que respeten turnos, que generen ideas, etcétera, etcétera. Y el producto que considero que esa evidencia de aprendizaje tenga. Vamos a imaginar que el producto es la maqueta, que se haya realizado con material de desecho, que se haya entregado en tiempo y forma, que tenga sustento científico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos indicadores los voy a colocar después en un instrumento de evaluación que puede ser una lista de cotejo, una escala estimativa o incluso una rúbrica. ¿Qué acciones de evaluación? Bueno, que les puedo registrar, que les voy a dar antes de iniciar las actividades del instrumento de evaluación, que les voy a explicar qué es el carácter formativo, que les voy a explicar qué es la autoevaluación, cómo la vamos a realizar, qué es la retroalimentación, qué técnicas. Recordemos que existen solo 4 técnicas, bueno, existen muchas, pero principalmente 4. Técnicas de observación, técnicas de desempeño, técnicas de análisis del desempeño y técnicas de interrogatorio. En muchas ocasiones las que frecuentemente utilizamos son las técnicas de interrogatorio, cuestionarios de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y los instrumentos estarán alineados justamente a las técnicas. Si yo voy a utilizar una técnica de observación, un instrumento sería mi bitácora o mi registro de observación, ¿no? Y si voy a utilizar una técnica de análisis del desempeño, tal vez el instrumento sea la rúbrica, porque la rúbrica es la más completa, porque valora indicadores tanto de proceso como de producto y también elementos conceptuales, elementos actitudinales, elementos procedimentales, es decir, es un instrumento mucho más completo. Bueno, ese formato de planeación que es flexible, que está ahí para poder ser modificado de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a los estilos de enseñanza de cada uno de los docentes, nos dan pauta justamente para enriquecer el trabajo que estamos desarrollando. Hemos visualizado hasta este momento todo lo que puede ser una ruta metodológica que ponga énfasis en el desarrollo de las competencias de una manera articulada en la movilización de los saberes, pero sobre todo a que las estrategias se conviertan en un elemento protagónico de nuestra clase, porque nosotros podemos seleccionar las estrategias porque ya están, digamos, diseñadas, ¿no? Es decir, si hablamos de dramatización, ya sabemos qué es la dramatización. Si elegimos video, ya sabemos qué es un video, pero además podemos nosotros crear nuevas estrategias para que cada vez estén mucho más apegadas a las condiciones de nuestro grupo y que de esa manera, a través del hacer cosas diferentes, lleguemos a resultados diferentes para que la clase se convierta en una oportunidad de desarrollo integral de todas las facultades de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Bien, pues espero que esta breve y rápida ruta metodológica nos haya permitido reflexionar sobre la importancia que tiene la articulación de las asignaturas y queda abierta la posibilidad para que en otro momento podamos juntos seguir reflexionando sobre esta gran oportunidad que tenemos los docentes para transformar vidas desde el trabajo cotidiano que hacemos con nuestros estudiantes, que son nuestros niños y nuestras niñas. Muchísimas gracias. Hasta luego.